La verdad es que somos un puto desastre, yo no quiero decir nada, pero parece mentira que nuestra primera invitada, persona, humana, mujer, del género femenino, que por cierto se autopostuló porque decía que no invitábamos a mujeres, lo cual me parece súper bien y por eso le hemos dado cabida, y que estemos aquí, pues muy bien, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, ha dicho que está por cuota, lo cual, no sé, es un Ha dicho que está por cuota. Es un zasca bien, que no se Ha dicho que está por cuota. Hombre, a ver. Yo ya estoy intimidado porque me ha leído la cartilla por machirulo, por mal hablado y está a 2 pasos de que me caiga algo porque... Mira, me voy a dar el vermut porque es lo único a lo que me puedo dar hoy. Entonces ahora mismo, mientras arrancamos, me voy a ir dando. Venga, dale todo. Olvídate de la vida. Yo voy a la sonoridad. Ahí está. Hola a todos y muy bienvenidos al Live Mental 3. David, ¿qué nos cuentas? ¿Es el 3? Sí, tío. El tiempo vuela cuando te diviertes. Bueno, pues hoy traemos un temazo maravilloso que además ha propuesto Marta. De hecho, yo me he quedado con lo que tú has comentado, Marta, es decir, vamos a hablar de responsabilidad algorítmica. Y a mí ya me surgía la primera pregunta, que es... Me pego un tiro. ¿Qué es esto de responsabilidad algorítmica? A ver, haznos una... Ilumínanos con eso. Haznos un spoiler porque primero te queremos presentar, pero haznos un spoiler. ¿Eso para decir, digo, me presento primero o no? No, ningún presentarse, ya lo hacemos nosotros. Ya lo presentamos. Vale. Estamos en Pero ya nos está oyendo la gente, ¿no? Sí. Por supuesto. Vale, ahí es que voy con un poco de retraso. Bueno, pues vamos a hablar de responsabilidad algorítmica, que básicamente es todos estos algoritmos que ahora mismo están gobernando nuestras vidas de forma invisible, con unos impactos muy, muy grandes para la sociedad y para la democracia, y quién los controla, quién tiene la responsabilidad sobre esos algoritmos. Ese es el tema que me gustaría traer hoy. Hostia. Si lo sé, me traigo las pasas a calpe. Creo que hoy no voy a enterar de la misa a media, macho. Que no, hombre, que no. Que Marta es una divulgadora que explica las cosas de manera muy entendible. Tú no te preocupes, Mike, que tú... Hasta tú lo vas a entender, Mike. Vas a mantener la media, no hay ningún problema. Bueno, si queréis, hacemos una pequeña introducción, como siempre en Live Mental, sabiendo o hablando un poquito de la bio de nuestro invitado, en este caso de Marta. Bueno, ya sabéis que yo, como siempre, hago una sesuda investigación de mercado que he estado haciendo en estos 2 minutos mientras Marta estaba hablando. Y yo lo primero estaba buscándola en Instagram y me ha salido una entrenadora de Valladolid especialista. Perdona, no, es culturista. Culturista, efectivamente. Muy detalle. Entonces he dicho, bueno, pues esta no parece. No, o sea, no nos conocemos es muy divertido. tanto, pero... Porque yo cuando estoy en Tinder, la gente ve mi nombre y me dice, te he buscado, pero... y yo siempre digo, la culturista no, la otra. Bueno, está bien. De hecho, a mí me parecía raro que tu cover pues salieras ahí con el culo en pompa. Entonces he dicho, no, esta no tiene... Oye, que sería lícito, pero he dicho, tu imagen pública sería un poco raro, ¿no? Dedicándote a hacer contenidos y de repente en Instagram sales con el culo en pompa. Digo, hostia, sería una persona muy versátil. Esa no es. Claro. Total, no, pero sin prejuicio ninguno. Lo que pasa es que yo me he sorprendido, o sea, es distinto. No, pero a ver, Mike, por fin hemos logrado convencer a una mujer que venga aquí con nosotros. No estás atacando el ángulo correcto. Y de hecho, mañana tenemos aquí a 200.000 de la sororidad poniéndonos a caldo por... No, Mike. Pero vamos a ver, hemos dicho que la clave de este podcast es ningún colectivo sin ofensa. Eso no, porque el humor bueno, no tiene... Habrá que hacer... Eso lo ha dicho habrá que hacer Bueno, yo estoy de acuerdo, porque para mí no hay límites en el humor. Vale, la clave es que se sepa que estás haciendo humor. O sea, de hecho, es más, quien crea que desde el segundo 1 de este podcast, no de este, sino del 000 de Heavy Mental, nosotros hacemos contenido y no humor, está equivocado. Este podcast no es de ciencia, correcto, es de humor. Pero bueno, volviendo a la realidad. Entonces ya me he fiado del Twitter, ¿no? Porque he dicho, Marta, vamos a ir a Twitter a tope, ¿no? Entonces, Marta es jefa de redacción de Tech Review _es, del Meet y columnista del español.com. Muy bien, eso me gusta. Yo soy accionista del Español. Muy bien, Marta. Me parece muy top. Y luego fuiste redactora del CSIC. Ahí me acojono. O sea, el CSIC tiene gente que escribe. ¡Qué maravilla! Yo diría que solo eran científicos con bata
y luego en público.es. Y es una manchega orgullosa. Muy bien, me parece muy bien. La gente de la meseta en general en este podcast nos cae bien. Porque 2 de 3 somos mesetarios. Entonces, somos gente de bien. Y David A mí es me de la encanta meseta, porque pero de la meseta de una isla. Miki acaba de demostrar que sabe leer, entonces está bien. Se ha leído tal cual. Correcto. Leer siempre bien. Yo Que lo he lee siempre dicho y lo voy a seguir diciendo. La clave Por el es que la gente no analfabetismo. se da cuenta que pone bios no fonéticas, no fonéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente cuando lo lee no se entera. Entonces, claro, si pusieras bio fonético, la gente se entera. Bueno, Marta, y luego por último, para presentarte, la persona del Light Mental anterior nos dejó una pregunta para ti. Al Uy, final no me del digas. capítulo también tú dejarás una pregunta para la persona del siguiente. Y en la cadena lo que mola es que siempre es sin saber quién viene. La Vale. persona del anterior, Samuel, que ya no me acuerdo su apellido, Javi, David, seguro que sí. Gil. Samuel Gil, eso es. Que hace un montón de cosas de esas de Venture VCs y cosas de esas. Nos dijo. Miki se documenta súper bien, Su pregunta fue. Súper. Sí. Yo también estoy por cuota, porque si no entre ellos dos sería un podcast de mierda. Su inspiración es Teo hace periodismo de investigación. Eso es. Vamos. Eso es. Entonces, la pregunta que te dejó Samuel Gil fue: ¿qué disco o qué canción, pero bueno, él se refiere a disco, fue el que cambió tu vida? Y empezamos por ahí. Uf, esto me lo podíais haber dicho antes de empezar. Drop them. Pero, Ya, pero la clave es que no. Eso es. vale, es que tiene que ser Esto, un disco esto al no es uso. Kaizen, aquí el guión, esto no está organizado. O el primero que se te venga. A ver, es que se me está viniendo en mi adolescencia, básicamente, cuando cambié de tribu urbana, estas cosas que ya no existen ahora, pero cuando me adherí a mi primera tribu urbana, que fue como la del rock español y demás, y el rock, y dejé de lado pues las princesas y esas cosas. Entonces estoy acordándome mucho de un disco, el primer disco que sacó Linkin Park, que me avergonzaré siempre de decir esto, pero como estamos haciendo humor, pues os podéis reír, pero que fue con el que empecé a identificarme más con la persona que soy ahora mismo. Y El ese primer y uno Linkin de... que fue Hybrid, Sí. ¿no? Hybrid Theory. Sí, ese. No, yo creo que estás un poco equivocada, Marta. Si nos hubieras Con, dicho que el con mi disco que te disco impactó estoy fue el de ella. equivocada. Totalmente. No, sí, completamente. Me encanta Si nos hubieras dicho toda mansplaining. avergonzada. Exactamente. Si nos hubieras dicho que estabas completamente equivocada porque tu primer disco era el de Ella baila sola, entonces sí te hubiéramos leído convenientemente la cartilla. Pero el primer disco de Linkin Park me parece Linkin una Park estupenda Es elección. maravilloso. Es maravilloso. Es mejor elección que la que dije yo, Marta, entonces fenomenal. A ver, mis amigos indies me van a matar porque podía haber dicho Los Planetas, podía haber dicho Los Smith, Los pero planetas. No, he sido pero si muy los planetas sincera. es lo más parecido a pegarse un tiro en la nuca. Has O dicho sea, Linkin. Bien. Bueno, me encanta que sigáis diciéndome lo que tengo que opinar. Muy bien, es podcast así. Ningún colectivo sin ofender. Bueno, Vale, entonces, ya ¿seguimos? claro, venimos a hablar. ¿De qué venimos a hablar? Bueno, ¿tú quieres hacer alguna puntualización de tu propia vida, Marta? De la intro que te ha hecho Miki, ¿quieres puntualizar algo? O destacar? Ah, bueno, sí, para quien nos esté oyendo, la revista se llama MIT Technology Review en español, no tech_es/MIT. Y que además tenemos la grandísima suerte de que no sé si sabéis que el servidor de datos de OVH, donde está alojada mi revista, se quemó hace una semana y media, entonces llevo una semana y media sin revista, efectivamente. Porque estaba el servidor ahí y los 3 backups de la revista también. Entonces está todo out. O sea, eso es una putada enorme. Es una putada enorme y para quien no lo haya seguido, la verdad es que el servidor este de VH estaba en Hamburgo, si no recuerdo mal. Vamos, un incendio catastrófico en Estrasburgo, un incendio brutal, el CEO con los bomberos intentando apagar rack de servidores, o sea, el CEO de VH, sí. O sea que bastante serio el tema. Pues la parte de la redundancia no la tenían muy lograda, ¿no? Sí, no. Sí, es como no pongas las dos cosas en el mismo sitio. Sí, algo he oído de casos importantes. De todas maneras, cuando hables del MIT, a Miki específicale que no es una marca de bicicletas. Sí.
Ni de chuches, ni de chuches. Vale, Aunque bueno, yo he bien. de decir que conozco Mic Technology Review, ¿vale? Sí, se te nota, se te nota. De hecho, es más, estuve una vez en sus oficinas en Madrid con David. No me acuerdo cuándo, hace muchos años. En las oficinas de Opino. Estaría también. Espera, que David está mirando al horizonte como diciendo. No, pero estuvimos. Estuvimos Damos hace... fe. Pero hace un montón. ¿Pero qué? ¿10 años? Estamos en social todavía, sí. 10 años por lo menos, sí. Hace mucho ya. El tiempo vuela. Entonces, reconectamos con el temazo que traemos. Entonces, responsabilidad algorítmica. Vale, vamos a ir un pasito para atrás, porque ahí tiene su enjundia. Esto de responsabilidad algorítmica, Marta, ¿por qué es relevante? O sea, para empezar, esto de los algoritmos, ¿por qué son relevantes y por qué? O sea, ¿qué responsabilidad hay ahí o cómo nos afectan? ¿Por qué esto es importante? Pues así de forma llana. Es que no me quiero poner muy seria, entonces no sé muy bien cómo abordarlo, pero que esto es un podcast de ciencia, Marta, ponte seria, por favor. O sea, tú adelante, estás en tu casa, te puedes descalzar. Tú te puedes poner seria que Miki meterá alguna cuña para ir, para romper. Fenomenal. Bueno, pues a ver, el tema es... la idea de la que parte todo lo de la responsabilidad algorítmica es la diferencia entre la regulación que se tiene para todas las cosas que nos afectan al cuerpo humano, es decir, cualquier cosa de biotecnología, de cosmética, de farmacéutica, de alimentación, todo eso, cualquier innovación tiene una regulación brutal porque es como nos puede afectar al cuerpo humano, y todo lo del software es como no nos afecta al cuerpo humano ni a la humanidad, pues vamos lanzando, ¿no? Con el tema de la inteligencia artificial, lo que ha pasado principalmente es que pues pegó un petardazo en 2013 por un avance que hubo en una técnica concreta, entonces empezaron a hacer algoritmos como churros, qué maravilla, cuántos costes ahorra, cuánto tiempo ahorra, qué guay, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que estos algoritmos están muy sesgados, que nadie sabe cómo funcionan porque son de empresas privadas, que no los abren, no se auditan, y resulta que estos algoritmos pues determinan cosas como la prima de seguro que tenemos, en Estados Unidos si un preso tiene derecho a libertad condicional o no antes de un juicio, la vigilancia predictiva en algunos sitios que se utilizan en Estados Unidos con cámaras, un montón de cosas que nos afectan como seres humanos en nuestra democracia y en nuestro día a día y que pues nadie los está regulando ni auditando. Entonces es como cuando, pues lo que se dice siempre del coche autónomo, ¿no? Si un coche autónomo está mal programado y hay un accidente, ¿de quién es la culpa? Del coche, del programador, del conductor. Entonces ese es el punto en el que estamos ahora mismo, en el que los algoritmos se siguen desarrollando y comercializando y nadie pues los audita ni los controla. ¡Boom! Vale, yo... ¿Hola? A ver, es mentira que no tengo ni idea del tema, ¿vale? Sí que tengo algo de idea. Por diversas cuestiones profesionales, en los últimos tiempos he estado trabajando en temas de definición matemática de algoritmos inteligentes para scoring de diversas cosas, ¿no? Entonces conozco un poco el punto. Entonces, hay una cosa interesante... y es que este año en enero la Agencia de Protección de Datos Europea publicó una regulación intrínseca a todos estos comportamientos y es como un paper, no es una normativa ad hoc, es como un paper es una guía de recomendaciones. De controles es una guía de controles de auditoría que las empresas cotizadas europeas deberían tener sobre ciertas cosas que pueden llegar a hacer, ellos, bueno, llaman algoritmos, controles matemáticos, controles matriciales, bla, 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 ¿no? O sea, han cogido dos matemáticos y los han puesto ahí a redactar palabras matemáticos para que no haya ningún rollo, ¿no? Entonces, hay un punto muy interesante, porque es que la verdad me lo estuve estudiando hace como 2 o 3 semanas, y es que por defecto bloquean cualquier tipo de sistema algorítmico que luego no tenga una trazabilidad inversa sobre por qué esa acción o esa derivación matemática se tomó. Y luego, en segundo lugar, hay alguien de la compañía, como ahora pues un agente de protección de datos, cuando es algo de protección de datos, ¿no? Debe ser responsable de la acción final de un algoritmo. Lo cual es un punto jodido, ¿no? Porque al final... claro, ese responsable tiene que, uno,
ser capaz de explicar por qué. Y dos, hacerse responsable de las acciones inherentes a nivel jurídico, a nivel legal, que ese bot, algoritmo, como queramos llamar, ¿vale? Proceso matemático lleva a cabo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la práctica, el movimiento que yo he visto en las últimas semanas, que es lo que vengo siguiendo, es que la gran mayoría de compañías cotizadas se hacen caca y lo que están, y si no eres Amazon o Google, si estás, es decir, si estás en regulación europea de verdad, eh, lo que sucede es que la gran mayoría de compañías dicen, mira, me lo voy a pensar bien y si tengo algo que haga cualquier tipo de procesado de este tipo, que no sea un agente autónomo que tome una decisión final, sino que sea un agente intermedio que me da un scoring, que me da una avanzadilla, que me hace un filtrado, que me hace un árbol de decisión, cosas un poquito más sutiles, ¿vale? Que no una decisión en firme. Y que luego siempre sea un agente el que toma la decisión final. Pero la verdad es que es un melón que ahora se está abriendo y que es muy Es un melón muy y grande. que se va a dar y muy grande y que va a venir más, porque por ejemplo el sector de los seguros, que sí que es algo, o de las hipotecas, que sí que es algo que había unas reglas, bueno, unas reglas matemáticas, ¿no? No me acuerdo ahora mismo cómo se llaman los tíos estos de las agencias de seguros, que son los de los Los números, ¿no? actuarios. Las Los Los primas. actuarios. actuarios. Eso es, los actuarios para las primas y tal. Los actuarios ya tienen unas tablas, de hecho en los bancos pasa igual, con gestión de riesgos, gestión hipotecaria, gestión de créditos, que hay como unos actuarios igual que tienen sus modelos, que son, antes eran tablas, ahora son modelos matemáticos, que definen si eres apto o no apto. Lo que pasa es que siempre hay un validador. Claro, el problema ahora es, no hay un validador y entonces, ¿qué cojones pasa aquí? Cuando una máquina ya per se te dice, no, David, tú descartado, ¿no? Y es un melón muy gordo, muy gordo. O sea, digamos que, cogiendo un poco lo que comentaba Marta, es decir, bueno, se llevan desarrollando una serie de algoritmos que a lo mejor no tenían, digamos, un peso relevante en cómo nos afectaban la toma de decisiones, ha pasado a un Es que escenario sí donde lo efectivamente tienen. nos afecta. No, por eso que originalmente, digamos, se empezó a lanzar algoritmos que a lo mejor no tenían porque te recomendaban un producto, no te recomendaban una peli, pero claro, llegamos a un punto en el que empiezan a tener un peso específico en la toma de decisiones, ya sea desde coches autónomos hasta la parte de seguros, hasta temas de diagnóstico médico, y es donde realmente empiezan a entrar las regulaciones, ¿no? O poco a poco empiezan a entrar a decir, ostras, tenemos que empezar a regular esto porque si no, cualquier cosa Claro. que se metía en esa caja negra y un resultado decía, bueno, pues si no me recomiendan una peli u otra, da igual, pero cuando empieza a afectar es cuando empieza a haber, bueno, pues implicaciones donde tiene que pues, actuar el Estado, las regulaciones, donde pedir de alguna forma responsables a las empresas, ¿no? Sí, lo que pasa es que en realidad el tema es mucho más, o sea, en realidad el impacto de estos algoritmos es mucho más grande, porque cuando ya llegamos a algoritmos médicos, esto por ejemplo sí que se está teniendo, la digitalización de la salud está yendo mucho más despacio porque es un área muy sensible y se está avanzando despacio, lo cual está muy bien. Pero parece que es como, no, el de la prima de riesgo nos afecta porque eres cliente. Y entonces cuando pasan estas cosas, o el de los seguros, pero realmente desde que Facebook y las redes sociales con sus algoritmos se han convertido en los sitios donde la gente se informa y YouTube, el contenido que te manda y al final lo que estamos viendo desde hace un montón de años es cada vez más polarización, burbujas de contenido, todo eso es responsabilidad de unos algoritmos de empresa privada y no hace falta que sea una prima de riesgo a la que yo ya no puedo acceder. O sea, simplemente la polarización, el hecho de que la gente cada vez sea más conspiranoica, QAnon, todas estas cosas al final vienen de los algoritmos de Facebook principalmente y de otras plataformas sociales que están teniendo muchísimo impacto en nuestra vida. Lo estamos empezando a ver ahora, pero Facebook lleva, ¿cuántos? 15 años. Sí. Está Javi, muy ¿tú gordo. qué opinas del asunto? A ver, muchas cosas. Muchas cosas, muchas cosas. A ver, lo primero es Di que una. parece que es que ahora acabamos de descubrir los algoritmos. Esos actuarios llevan 400 años haciendo exactamente lo mismo. Y además lo que hacen esos algoritmos lleva decidiendo todo este tipo de cosas desde hace... Y además es propiedad industrial, porque los algoritmos de cada una de estas compañías, digamos que de alguna manera es ventaja competitiva. Cuando una compañía de seguros era lo suficientemente grande como para obtener un montón de muestras más que la competencia, permitía hacerle algoritmos actuariales más finos. Entonces lo que ocurre es que efectivamente es lo que ha dicho Marta. Ahora nos hemos dado cuenta
de que hay un montón de algoritmos y ahora nos hemos dado cuenta de algo que no sé si... Creo que hemos debido mencionar en algún momento de un heavy mental. Aquello de all models are wrong. Pero algunos nos sirven para entender cómo están las cosas. La mayor parte de los modelos, ya lo hemos dicho, tienen triple sesgo. El sesgo del que los programa, el sesgo de la toma de datos, el sesgo del entendimiento de la cosmovisión de la gente, y entonces esos son máquinas de sesgar. Nos hemos dado cuenta de que tratan mejor a los blancos que a los negros, nos hemos dado cuenta de que tratan mejor a los hombres que a las mujeres, nos hemos dado cuenta que en el fondo nuestra cosmovisión, o sea, nuestros datos, pues lanzan los algoritmos hacia un sitio o hacia el otro. Pero por además, supuestísimo, o sea, es evidente que hay un sesgo. O sea, pero evidente. Esto es como el doble ciego, ¿no? Cualquier experimento doble ciego. Al final, ¿por qué se hace de doble ciego y aún así se tiene dudas sobre el propio sesgo? Porque es obvio que como raza tenemos unas manners and customs, ¿no? Que dirían los americanos, unas formas y costumbres y correctas o incorrectas. Y eso siempre hace que cualquier modelo esté sesgado. Es obvio. Claro, lo que estoy diciendo es que ahora mismo hemos descubierto el algoritmo como hubiéramos podido descubrir que cuando llueve nos mojamos. O sea, es un tema que lleva arrastrando 7.000 años. Había una tira de XKCD que se cachondeaba bastante del asunto, que yo uso en mis clases de resolución de problemas complejos, que habla de un agente de... Ya estás metiendo la puñita de los problemas. Ya estás metiendo la puñita de los problemas. Es que volvemos siempre a lo mismo. El chiste es, el tío dice, nuestro campo ha estado puteado con este tema y sin poderlo resolver durante 30 años. Y llega un tío con un PC y dice, no os preocupéis, estoy aquí para salvar el día, traigo los algoritmos. Y 6 meses después el tío dice, joder, esto es chungo, ¿eh? O sea, quiero decir, es que llevamos con algoritmos desde prácticamente los principios de la computación, y como todos los modelos están mal desde el principio y casi nunca podemos tener buenos datos, pues es que ahora resulta que nos hemos dado cuenta de la importancia de que los algoritmos tienen sesgo, deciden sobre vidas, sobre haciendas, sobre personas, y eso es algo que antes lo que ocurre es que era una persona con sus propios sesgos el que decidía en lugar del algoritmo. El momento en que lo hace un algoritmo nos produce una sensación como mucho más ominosa, nos lleva a Skynet y cosas por el estilo. Cualquiera como yo que lleva 30 años en inteligencia artificial sabe que estamos a 10.000 millones de años luz de cualquier cosa que tenga que ver con esto, pero nos genera una imagen mental poderosísima del algoritmo malvado que toma este tipo de cosas. Y si te fijas, lo han abordado exactamente igual como los problemas. Es que Facebook está levantando un montón de liebres. No solamente el tema del algoritmo, sino el tema de la privacidad de los datos. O sea, la RGPD nace de todos los desmanes que ha habido en Google, Facebook, etcétera, etcétera. Y fíjate que están tratando el tema de la ética de la inteligencia artificial de la misma manera. Ese documento que dices que ha lanzado la Comisión Europea está colgada de la web de la APD. Y ese rol de esa persona que tiene que validar el resultado del algoritmo es el equivalente al DPO de la protección de datos clásica. ¿Vale? Entonces pasa lo de siempre, la realidad está por delante de la legislación, y la legislación ahora se ha dado cuenta de joder, estamos en manos de un montón de algoritmos que tienen unos sesgos de la hostia, cuando hemos pensado que depositar la responsabilidad de la toma de decisiones en las máquinas era cojonuda porque son frías, no son emocionales, no caen en paridas como nosotros, sin darnos cuenta de que los han programado gente emocional, gente con sesgos, datos sesgados, y estamos en manos de la misma historia que teníamos antes, solo que a mucha mayor velocidad. Y ese es realmente el tema, que la gente ahora se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Perdón. Además del sesgo involuntario, porque yo entiendo que cuando se desarrolla un programa, pues para una empresa de seguros, obviamente quiere que sea lo más objetivo posible y ahí se depositan sesgos involuntarios, ¿vale? Pero luego tenemos que tener en cuenta que el algoritmo de Facebook ya no es que tenga sesgos o deje de tenerlos, es que, o el de Google, están diseñados para responder a los objetivos corporativos de las empresas, es decir, no para dar un servicio público, que realmente ahora mismo las redes sociales y Google deberían ser consideradas servicio público por la labor que hacen, igual que lo son los medios de comunicación. Entonces, eso también tiene una parte de responsabilidad, que es el decir, si todo el mundo o la mayor parte de la gente se está informando a través de Facebook, ¿no deberíamos de alguna manera poder controlar cómo ese algoritmo está difuminando la información, o sea, difundiéndola, perdón? Y no, porque ahora mismo cómo se hace es en función de los clientes de Facebook y los criterios corporativos de Facebook. Y eso es lo que hace para diseñar su algoritmo. Ya no es sesgo involuntario. Pues os decía que el melón es muy grande y que el tema no es el sesgo, es la responsabilidad. Es como, ¿quién tiene esa responsabilidad? ¿Cuánta responsabilidad tiene Facebook? En el caso de que sea una empresa de seguros,
quién, porque al final las empresas de seguros pueden no haber desarrollado el algoritmo, sino comprando a una empresa de terceros. O sea, es un melón muy grande. O sea, yo creo que es súper interesante que ya sacas parte de la responsabilidad social, corporativa, llamémoslo así, porque no puede estar más de moda en este momento. Pero en paralelo, me genera una controversia, esto ya es una controversia personal, no compartida seguramente por vosotros tres, y es que yo reconozco que yo me considero una persona liberal, ¿vale? Ya no solo liberal, sino liberal tecnocrática. Liberal tecnocrática, o sea, yo creo en estados como el suizo. En Suiza son 3 primeros ministros, que no hay ninguno que manda, que todo prácticamente se vota, que es gente que quitando los 10 o 15 o 20 primeros políticos del país, el resto no son políticos profesionales y cualquier cosa cada 3 meses la están votando en unas elecciones generales. A mí un estado así, pues digo, oye, pues tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero me parece mucho más correcto, ¿vale? Es decir, no dejas todo en manos del papá Estado, ¿no? Que es una de las cosas que a mí no me gustan. Entonces, claro, cuando tú tiras ese punto, ¿no? De, oye, ¿hasta qué punto estas empresas deberían ser controladas o no controladas cuando es masivo, ¿no? Y entiendo perfectamente ese punto de, oye, es tan masivo que tiene una influencia brutal. Yo tengo como una controversia personal de, uno, en primer lugar, como creo en la libre competencia y no en un oligopolio o en un monopolio controlado, aunque sea por la sociedad, no creo en ese sistema, me parece que no es interesante o que no lo veo positivo, pero también hay un punto muy interesante y es que el libre mercado debe seguir existiendo, ¿no? Es decir, si hay alguien que ha sido lo suficientemente inteligente, bueno, como, es decir, o creo, el tema lo es que no son temas que no, o sea, no tiene que ver una cosa con la otra, porque no es el limitar, o sea, no es decirle a la empresa, no es ponerle una cuota de servicio de mercado, pero es decirle, oye, te has convertido en algo tan grande y tienes tanto poder de influencia en la democracia, como se vio cuando en Facebook la interferencia del Estado ruso acabó interfiriendo en los resultados de las elecciones de Estados Unidos. Es que eso es algo muy gordo. Es que una empresa tenga un servicio, una plataforma totalmente privada que es capaz de tener un funcionamiento que altera las elecciones, eso no puede seguir estando, no es que deje de ser libre mercado, deje de serlo, es que eso en el resto de ámbitos de la vida no se permite. O sea, la publicidad política en marquesinas y en todo eso está regulada y de repente en Facebook no. O sea, ¿cómo puede ser que en Facebook no esté regulado? O sea, ¿cómo puede ser que en YouTube tú te metas a ver un vídeo de los acuíferos, ¿no? Que era otro tema de los que teníamos ahí y te acabe llevando a que la Tierra es plana, sin que nadie controle eso? A mí me parece, o sea, tirando un poco del hilo, o sea, digamos que la parte de algoritmos, claro, si son algoritmos, porque los algoritmos al final no es otra cosa que un conjunto de pasos casi secuenciales donde hay una salida y demás, ¿no? Efectivamente, una serie de reglas por las que pasa pues, una serie de datos para llegar a una conclusión. Claro, ¿qué ocurre? Porque realmente, y tirando también un poco de lo que comentaba Javi, ¿no? Claro, nos hemos dado cuenta de los algoritmos. Claro, lo que ha pasado ahora es por un lado que nos damos cuenta de los algoritmos y el poder que tienen y demás, pero sobre todo que los algoritmos han de alguna forma traspasado las fronteras de que un humano con su propia decisión va eligiendo los diferentes pasos. Es decir, porque está claro que la responsabilidad de un programador o de una empresa que desarrolla un algoritmo es su propia responsabilidad, ¿no? ¿Qué ocurre cuando yo, con un conjunto de datos, entreno un modelo de que no tengo ni pajolera idea de los pasos que ha tomado para la decisión que ha llegado, ¿no? Y ahí es cuando se abre otro melonaco diferente, que es, a ver, que ya no es este fulano de aquí o no es este de aquí, sino, oye, hemos metido una serie de datos que incluso a lo mejor hay un modelo abierto que está entrenado por, no sé, Common Crawl, por ejemplo, con medio internet, literalmente, y eso empieza a generar una serie de decisiones que no sé cómo las genera. Y ahí es cuando se abre el melonaco de decir, ¿cómo demonios empiezo a actuar en este ámbito? ¿No? Entonces surge un gran campo, ¿no? Que es la responsible AI, ¿no? Como la inteligencia artificial responsable, ¿no? Que tiene como esas 4 patas, ¿no? Tiene la parte de justicia, la parte de privacidad, la parte de seguridad y una parte que a mí personalmente es la que más me interesa, que es la parte de explicabilidad. Vale, es decir, ¿cómo? O sea, deberíamos de alguna forma obligar, o si proyectamos al futuro la inteligencia artificial, que la propia inteligencia artificial, cuando llega a una solución,
se explique de por qué lo ha hecho, ya sea que se lo explique de forma visual y que un humano interprete cómo lo ha hecho, o de alguna forma no meter un modelo masivo de un montón de redes neuronales que te dan, sino hacer pequeños modelos donde puedes ver perfectamente dónde se han tomado las diferentes decisiones, ¿no? Pero de alguna forma, joder, encontrar dónde está o dónde ha habido la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué pensáis de esto? Pues Abler, que es que abrimos un montón de... Es un clásico y es magnífico. En nuestra línea. Arreglando el mundo en 10 minutos. Abrimos más melones de los que podemos gestionar. Magnífico. A ver, el primero es, como bien sabéis, yo no soy sospechoso de ser nada fan de Facebook y le he pronosticado que terminará cerrando esta década entre querellas y querellas y querellas de todo tipo. Pero no porque, digamos, de alguna manera me crea la narrativa mágica clásica de Cambridge Analytica de que alguien manipulando eso es capaz de mover a la gente de sentimiento a la hora de votar, sino porque sencillamente Facebook ha sido cómplice en recoger nuestros datos, empacarlos y venderlos al mejor postor. Le ha importado un higo absolutamente todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra privacidad, y lo ha cogido, lo ha cheado fino y lo ha vendido a terceros. He escrito varios artículos sobre que lo que querría Cambridge Analytica hacer, que es intentar cambiar el sentido de voto, se comió una señora mierda, pero con que hubiera gente que creyera que lo pudiera hacer, ahí estaba el dinero y ahí estaba Facebook para ser cómplice de la historia. Estamos discutiendo de esto desde que sale el libro de Lee Pariser de Filter Bubble en el 2011, donde evidentemente lo que sí ocurre es que la gente cada vez tiene una dieta informativa peor, porque lo único que hace, si tú estás utilizando un algoritmo de personalización de mierda, es que te refuerza las cosas que te dicen, las que ya crees, y te bloquea por completo las cosas que contradicen tu narrativa original. Entonces, lo que sí creo es que cada vez la gente tiene una peor dieta informativa. Pero claro, lo que estáis abriendo, por ejemplo, con el tema de la explicabilidad, yo te estoy diciendo que conozco compañías de seguros del IBEX 35 cuya ventaja competitiva es que tienen mejores algoritmos de cálculo de riesgo estadísticos, ¿vale? Esa compañía va a ir a los tribunales de la competencia y va a decir que no le sale de los huevos de exponer públicamente su algoritmo porque le da una ventaja competitiva y es algo sobre lo que llevan trabajando 20 o 30 años y no tiene por qué explicarla, ¿vale? Entonces aquí entramos... a ver. Es que, sí. A ver, el tema es que el algoritmo puede, o sea, ¿se puede o no se puede ser público? Eso es, yo entiendo ese debate y entiendo el que, pues al final es como las vacunas. O sea, es una propiedad industrial. Es una propiedad industrial a todos los efectos. Pero ha habido una entidad independiente bajo secreto que ha analizado todos los datos y aunque no estén públicos para que la competencia no haga uso de esa patente, ha habido una auditoría interna que ha garantizado que eso es seguro. Y eso no pasa con los algoritmos. Yo no estoy diciendo que una empresa de seguros tenga que hacer públicos su algoritmo, pero que desde luego, como estamos funcionando ahora sin auditorías, es un atentado contra la democracia en general. Eso por un lado. Y luego, ya, ahí sigue, Javi. Me encanta. No, perfecto, vale. Perfecto. Pero es que voy a doblar la apuesta, ¿vale? Venga. Básicamente, vuelvo a insistir, para los que llevamos 30 años en temas de inteligencia artificial, sabemos que es que hay 7 jodidos algoritmos. No hay más. O sea, me encanta porque Javi lleva más años en la inteligencia artificial de los años que tengo yo. Bueno, no voy a ponerme a contar batallitas de las estas que me he comido. Porque es que ahora... En Amstrad, en AS400, has tocado todo, ¿no? Bueno, yo no, yo era de Spectrum. Pero la inteligencia artificial lleva 4 o 5 inviernos de la inteligencia artificial donde la gente que nos dedicábamos a la inteligencia artificial pasábamos de nuestro culo y no había ningún tipo de inversión. Ahora mismo son las niñas bonitas del baile, pero vamos, me las he comido todas. Me he comido la ola del Lisp, me he comido la ola de los agentes autónomos, me he comido la ola de la... Bueno, en fin, no os voy a aburrir aquí con mierda. Las olas que te quedan. Pero es que solo hay 7 algoritmos, chavales. Solo hay redes de Cojonen, hay redes de Bayesian. Sí, es Cojonen, Miki, es así, es con K, con H intercalada. O sea, hay una serie de cosas que es que no hay más, no ha habido grandes... Ahora estábamos hablando de todo lo que es la parte del deep learning y cosas por el estilo, pero es una mezcla de tecnologías que ya existen. O sea, no hay una ventaja competitiva real, porque es que los algoritmos están totalmente comoditizados. Y desde que aparece TensorFlow en el 2013, es que ya ni necesitas tener a 10 doctores en inteligencia artificial obteniendo las cosas, porque es que ya están los algoritmos precocinados. Entonces, la diferencia son los datos.
los datos buenos que tengas y los modelos y cómo los entrenes. Y ahí sí, no estoy oyendo a nadie hablar de sesgo en los datos. Y realmente los grandes casos que ha habido que son el origen de todo esto son sesgos en los datos. Cuando se trata peor a las mujeres que a los hombres, cuando se trata mejor a la gente blanca que a la gente negra, ha sido porque las muestras eran totalmente sesgadas. Pero los algoritmos en sí, insisto, la gente de inteligencia artificial que esté oyendo sabrá perfectamente lo que le estoy diciendo, es que son 6 o 7 y los conoce todo Dios. Pero, Una cosa Javi, es en alterar serio, los pesos y una cosa es tener mejores datos o peores datos. Javi, ¿tú crees que los problemas que tiene el Dime. algoritmo de Facebook ahora mismo de cara a la sociedad vienen de que el algoritmo de Facebook esté sesgado? No. Porque para mí no los es problemas del Es algoritmo que de quieren Facebook inflarse a ganar pasta. es que Facebook es una organización criminal desde que encontraron la Eso manera es. de capitalizarlo. ¿Vale? Eso Y es. esto terminarán antes o después en un... Pero no es un problema de los algoritmos, es un problema de que Facebook conscientemente ha decidido entrar en un espacio alegal y ha dedicado a vender la narrativa, primero, de que es capaz de hacer anuncios personalizados, segundo, de que es capaz de modificar de alguna manera la opinión pública y tercero, que de alguna manera es capaz de hacer llegar con mensajes relevantes a la gente. Y yo te estoy diciendo que 0 de 3. Lo que pasa es que mientras haya gente que pague por eso, ¿vale? Allí seguirán. Y su intención, la de Facebook, es absolutamente delictiva. O sea, yo eso Me lo encanta, tengo Javi, clarísimo. porque ningún colectivo sin ofender, o sea, sin dejar de ofender, Facebook mañana nos mete un puto paquete, o sea Ningún que, problema. porque el resto de colectivos no están organizados, Facebook de momento sí, entonces No estamos en Facebook, no estamos en Facebook, Mira, no pasa nada. No sé si habéis visto el caso que hay de Europa versus Facebook. Echadle un vistazo en Google. Sí. Hay un señor que lleva 10 años dando la turra con el asunto porque es que es absolutamente claro. Y lo único que está haciendo Facebook es dilatar. Y de hecho ya están separando negocios, están separando WhatsApp de un sitio para otro porque son conscientes de que antes o después la noticia gorda de este año era que si veían que la Unión Europea les metía más chicha, al final ellos decían que se iban a ir de Europa. O sea que la cosa es seria. Sí, no, pero es que yo te digo que terminan porque es que su propia naturaleza es extractiva y es explotativa. Y es de, digamos, de alguna manera... Pero tú en este caso estás de acuerdo con el nivel regulatorio de Europa, Javi. ¿El qué, perdona? ¿Crees que lo están haciendo bien a nivel regulatorio la Unión Europea con Facebook? ¿O crees que están dando palos de ciego? No, la Unión Europea está yendo a por Facebook, lo está haciendo bien, pero como siempre va con 8 o 10 años de retraso. Pero es que la legislación va siempre por detrás de la realidad. Es que es lo lógico y es lo normal. La legislación tiene que trabajar sobre hechos constatados. Cuesta también competir cuesta porque claro, en España, por ejemplo, ahora estamos viendo en el tema de los medios, que era otra de las posibilidades de hablar, en el tema de los medios, ahora estamos viendo, vale, Facebook primero llega a Nueva Zelanda el otro día, dice que esto, que así no puede funcionar con los enlaces y Facebook su primera reacción es cerrar. Google, cuando España se puso igual con el RGPD, nos quitó Google News. Entonces, o sea, son gigantes que tienen mucho peso, lo que pasa es que ahora la presión está empezando a ser tan grande que parece que están cambiando de postura porque no ven otra. Entonces, claro, llega a Europa, hace lo que puede, pero es que está peleándose contra un gigante que es mucho mayor. Lo que pasa es que parece eso, que la presión pública ya está pudiendo más. A Facebook tampoco le conviene irse de Europa, o sea, todos los usuarios que pierde, anunciantes y demás, es brutal. Entonces, es igual quizá esta presión la que estamos consiguiendo y por eso... Cuando yo os planteé el tema de responsabilidad algorítmica no me quería centrar en sesgos solo, porque para mí sesgos es una parte, pero la responsabilidad corporativa de un algoritmo que no está sesgado, pero que está teniendo un mal uso, también es tema de responsabilidad algorítmica. ¿No? Era como todo el mismo melón. Y ahí Marta... espera un segundo, Javier. Ahí, Marta, aparte de, evidentemente, de diagnosticar o identificar el problema, ¿qué soluciones están dando? Pues a ver, en el tema de la auditoría, que era lo que estabas hablando a nivel hablando antes, primero, o sea, ahora mismo es que hay auditorías, ¿vale? Eso es lo primero. Auditorías que controlen estos algoritmos. ¿Qué pasa? Pues un poco pasa primero lo que estábamos hablando antes de la explicabilidad, es decir, este momento de caja negra que no sabes cómo el algoritmo ha llegado a los resultados que ha llegado y el problema que hay es que los que mejor
resultados te dan son muy complejos y efectivamente son caja negra y nadie los entiende, y luego están los que son muy fáciles de explicar, que son caja de cristal, que digamos que son tan someros que, pues que tampoco te dan grandes cosas. Entonces está el tema de las auditorías y el control de los algorítmico antes de lanzarlo, es decir, que hay una empresa tercera que te lo analice. Pero claro, ¿qué analiza? ¿Analiza que está sesgado? Puede decir, vale, no está sesgado, está con unos datos que son objetivos y que realmente representan fidedignamente la realidad. Pero aún así, el resultado que te da tiene un impacto en la persona, aunque no esté sesgado el algoritmo. El tema es que lo que se tiene que medir es el impacto sobre las personas de su funcionamiento, y es como si su impacto puede ser negativo. O sea, para mí el tema es que yo creo que no se pueden estar lanzando algoritmos, primero, sin saber qué uso van a tener, quién los van a comprar. O sea, es que aquí en Europa no pasa, pero en Estados Unidos sí. Los departamentos de policía compran sistemas de vigilancia predictiva a empresas privadas que nadie sabe cómo funcionan y de repente están afectando a las tasas de detenidos en determinados barrios. O sea, esto no se puede permitir. Y de hecho, pues al final el verano pasado lo que pasó a raíz del Black Lives Matter fue que Amazon, Facebook dejaron el reconocimiento facial, sus líneas de reconocimiento facial las dejaron en stand-by porque han pedido una moratoria. Pero al final, pues es como todo, si algo tiene un impacto tan grande que en la industria alimentaria o biotecnológica, hasta que no está probado que es seguro, no se lanza y no se comercializa, pues en el tema del software creo que tiene que empezar a pasar exactamente lo mismo. Es decir, que hasta que no sepas que lo que estás lanzando comercialmente o gratis, como es el caso de Facebook, no genera un impacto neutro o positivo para la humanidad, no lo puedas lanzar. Javi, ¿qué ibas a decir? Perdón. A ver, yo lo que... a mí lo que me duele la boca de decir en mis másters, en lo que hablo de Big Data y todo este tipo de paridas, es que estamos poniendo el foco en el algoritmo cuando el problema son los datos. Sigo insistiendo que los algoritmos core son exactamente los mismos y que el tema y donde generalmente se introduce el sesgo es en los datos y que realmente el problema de Facebook es que ha ido a la obtención de datos de la peor manera posible, que es colocándonos sondas anales, utilizando un montón de sitios de manera extractiva, intentando hacerse un perfil paja de nosotros y luego vendiéndonos a terceros. Pero eso no es un problema de algoritmos, es un problema de prácticas, legales, por decir de alguna manera. Sí. Exactamente. Yo es que recuerdo ejemplos curiosísimos como de la inteligencia artificial, por ejemplo, de un avión que era incapaz de reconocer aviones enemigos porque todos los aviones que les habían mostrado volaban hacia la derecha y en el momento en que el avión volaba hacia la izquierda no los reconocían. O sea, tenemos una mística sobre lo absolutamente sofisticados que son los algoritmos de inteligencia artificial y sigo insistiendo que hay 6, 7 variantes, que la naturaleza del problema determina cuál es el algoritmo que mejor funciona y lo que determina absolutamente todo es la calidad de los datos. Y yo creo que hay muchísimos problemas de datos que están siendo incorrectamente identificados como problemas de algoritmo. Y es así. Lo que pasa es que el algoritmo tiene una mística y parece que acabamos de descubrir el algoritmo, insisto. Y yo, joder, llevo 30 años de ingeniero informático y aquello de datos y más algoritmos igual a programas ya lo hacía Wirth en los 70. O sea, es un tema que me parece que ha entrado ahora en el imaginario popular a raíz de todo lo que ha estado haciendo toda esta gente, Facebook, Google y todo este tipo de gente, pero el problema fundamental está en los datos, en cómo se obtienen los datos y la ética de los datos. Y no veo a la gente hablando de ética de los datos. Y sin embargo, de ética del algoritmo, mogollón. De hecho, hay una señora que es una abogada en el World Economic Forum que se llama Kay Firth Butterfield, que la tía está única y exclusivamente para temas de ética de algoritmo. Y normalmente digo, joder, pues yo no entiendo por qué, digamos, de alguna manera ha capturado de una manera tan potente nuestra imaginación la idea del algoritmo, cuando la realidad es que las diferencias están en el sampleo de los datos, en el tratamiento de los datos y en tu actitud a la hora de identificar y de capturar esos datos. Yo ahí solamente por puntualizar y te dejo paso, Mike, a lo mejor ahí estamos, o sea, de alguna forma mezclando, ¿no?, el concepto de algoritmo con el concepto de modelo. Es decir, para mí el concepto de algoritmo es algo que tiene sentido cuando hay un programador que lo programa, de alguna forma, es decir, tú planteas una serie de pasos donde van pasando pues una serie de datos que se van convirtiendo en... Y otra cosa es el modelo, que al final, efectivamente, depende directamente de los datos, pero claro, yo, por ejemplo, los últimos... De alguna forma, la inteligencia artificial tiene un modelo complejo de inteligencia artificial, depende mucho de los datos,
pero ya hay modelos, por ejemplo, para visión artificial que se llaman Few Shot Learning. Que Few Shot es que básicamente con 3 fotos automáticamente ya te genera un resultado realmente potente. ¿Pero por qué? Porque ha habido un modelo previo que ha sido entrenado con un montón de información. Es decir, yo creo que la clave ahora mismo cuando damos el salto a la parte de inteligencia artificial, evidentemente no son los algoritmos, porque como tú dices, hay 7 técnicas diferentes, pero sí que es el modelo. Es decir, digamos, un modelo bien entrenado te puede permitir muchísimas cosas. De hecho, claro, ese es el negocio de Google con TensorFlow, es entréname tu modelo, ¿sabes? Eso es, pero Literalmente. estoy completamente de acuerdo. Pero es que los modelos tienen el mismo problema de los datos. Y estamos hablando de All Models Are Wrong, de las cosas que decía Vox a mediados de los 70. ¿Vale? O sea, la inmensa mayoría de los modelos... Espera. ¿Abascal en qué año nació? No, Vox con B. Yo lo veía yo. George Vox. No bigote, no, un señor. No, me encanta la referencia de antes. Me has hablado de Battlefield, un videojuego maravilloso. Este año sale el 6. Ese videojuego no lo podéis perder. Yo no lo he jugado en la vida, pero he visto vídeos en YouTube. Me han dicho que No, pero es Butterfield, campo de mantequilla. A donde te lleve eso, ya imaginativamente prefiero no saberlo. ¿Vale? Pero no es Battlefield, es Butterfield. Bueno, eres un hijo de puta. A lo que iba. Es que los modelos exactamente igual. Joder, Mike, tú eres economista, tío. Sobre modelos de mierda debes saber todo lo que quieras y más. Todo, todo lo del mundo. Con 2 matrices me montaba un modelo. Exactamente. Y nosotros nos hemos comido la vaca esférica en física y todo. O sea, No, Javi, ¿y cómo se calcula en la mitad de los modelos matemáticos de bolsa? Que toda la gente dice, no, el análisis técnico son putas rectas de regresión con medias ponderadas en las últimas 10 sesiones, tío. Exactamente. Entonces, el problema es que a los modelos le ocurre lo mismo que a los datos. Fíjate que yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? El modelo generalmente deriva en una implementación que sea un algoritmo. Pero yo es que el modelo ya parto de que al modelo le ocurre lo mismo que los datos, que all models are wrong es una tesis que lleva 40 años ya circulando porque somos conscientes de que cuando intentamos modelar la realidad, los modelos son útiles para hacernos entender cómo funciona la realidad, pero nunca representan la realidad de verdad. No hemos tenido modelos que valgan para tomar por saco del clima hasta hace 4 o 5 años. Y aún así todavía sabíamos que llegaba Filomena, pero no sabíamos exactamente cuándo. O sea, es que la complejidad, modelarla, es un tema muy chungo. Y no nos damos cuenta de que creamos modelos y que los modelos son interesantes desde el punto de vista de aprendizaje, pero a la hora de modelar la realidad ninguno llega a hacer absolutamente nada. Entonces, cuando tú estás tomando decisiones, y ahí estoy completamente de acuerdo con Marta, sobre si alguien vive o si alguien muere, sobre si alguien tiene que hacer un triaje o no tiene que hacerlo, o cuando alguien recibe un préstamo o no lo recibe, o hay una serie de decisiones de vida o muerte, yo estoy de acuerdo que se tiene que cuestionar el modelo subyacente, los datos subyacentes. No centrarnos solo en el algoritmo, que en el algoritmo en cierta manera es una especie de plasmación de ese conjunto del modelo y el dato. Vale. Marta, ¿ibas a decir algo? No, de hecho ahí quizá pedir disculpas a nuestra audiencia y a vosotros, que aquí es cierto que modelo y algoritmo no es lo mismo y yo los utilizo como sinónimos. Y es verdad que... Tranquila, yo me acabo de enterar igual que tú hace 7 minutos, o sea, no te preocupes. No, si el tema es que además el otro día es que justo, lo que pasa es que la web no funciona, pero publicamos un artículo de qué es un algoritmo y con toda esta explicación, lo que pasa es que yo lo sigo utilizando de forma sinónima. Pero sí, totalmente de acuerdo que no es tanto el algoritmo, sino el modelo resultante, que eso viene de los datos y de cómo se diseñan. Aquí está el comando gafotas para que no caigamos más en estos problemas. Comando gafotas. Vale, entonces... Una cosa. Creo que es importante, David y Javi. Hoy no habéis recomendado muchos libros. Creo que estáis a tiempo... ¿Ya has soltado unos cuantos? No, ha soltado como 2. Que eso es muy poco, porque Javi da una media de 8 por capítulo. Entonces yo creo que estáis a tiempo de hacer una búsqueda rápida en el momento que lo estoy diciendo, como os estoy viendo, y de que nos deis alguna referencia interesante de cosas de estas, pues que solo conoce vosotros 2 y otros 2 tíos de Mensa, colegas de Javi. Una recomendación muy rápida. El libro de Bostrom de superinteligencia, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que eso ya es más transhumanista. Es decir, claro, ya no se mete tanto con la parte de algoritmo. No, es que yo ahora mismo no tengo un libro en la cabeza sobre ética de inteligencia artificial, ¿eh? Yo tengo más personas, por ejemplo. Yo en la parte de... O sea, la parte de ética, está un libro muy interesante que es Ética para máquinas,
Era José Ignacio Latorre. José Ignacio Latorre. Sí, José Ignacio Latorre. Ética para máquinas está muy bien, es un libro muy sencillito, de hecho se mete más en la parte social, es decir, en la parte de cómo va a impactar socialmente, se mete en un jardín y en un berenjenal importante que es si las inteligencias artificiales más avanzadas pueden llegar a tener derechos o pueden llegar digamos, a pagar impuestos. Es un berenjenal bastante interesante, pero yo creo que son reflexiones muy chulas. Pensando en algoritmos, el libro más reciente, así que me llega, que leí sobre un tema que me pareció muy, muy potente, es el de Cathy O'Neill, el de armas de destrucción matemática. La prima de la teniente O'Neill. Sí, pero ese por parte de madre. Pero claro, es que esos son como los libros de Shoshana Zuboff, que habla también de otro tema, de los mismos sobre temas. Capitalism, que también lo comentamos, el de Zuboff también es interesante. Pero bueno, el de O'Neill va por los algoritmos, ¿no? El de Latorre quizá va por la parte más social, cómo va a impactar, ¿no? Es ética para máquinas. Y luego la de Shoshana Zuboff va directamente por la parte de privacidad. O sea, digamos que abordan pueden ser como libros que abordan el problema de diferentes ámbitos. Eso es. Hay un libro que tengo pendiente que es el de Quackelberg, pero es que no lo he leído todavía, el de AI Ethics. Se llama AI Ethics. Y es de Mark Quackelberg, pero es que lo tengo en la lista, no tengo ni idea. No he leído ningún libro que me diga este es el libro. Por eso me apetecía tanto hablar de este asunto, porque el tema me gusta mucho, pero creo que la mayor parte de la gente, de hecho la tipa esta que os comentaba, Butterfield, es especialista en ética para el World Economic Forum desde hace un par de años, ¿vale? Y a quien le he leído mucho, que el tío es buenísimo, pero no creo que tenga un libro, es a Craig Martell, que es el tío que hace inteligencia artificial para Lyft, para los coches autónomos. Y ese tío tiene un montón de cosas escritas, un montón de artículos muy interesantes, porque el tío viene de una formación humanista, luego llega al computer science y a partir de ahí llega la inteligencia artificial. Y es el primero, por ejemplo, que dice constantemente que los algoritmos son commodities y que desde que vino TensorFlow a tomar por culo. Ya es que no necesitas ni siquiera tener 4 o 5 doctores en tu equipo para poder funcionar con modelos de inteligencia artificial. Aquí, muy interesante que nosotros hemos estado dando vueltas sobre bueno, yo creo que los 4 más o menos en el mismo punto, ¿no? Sobre la complejidad de esto y el sesgo que puede tener una persona y demás, ¿no? Y es muy interesante porque si hacéis un poco review de gente conocida, famosa o similar que haya hecho un poco referencias, no científicos, ¿no? Pero personas más mainstream que haya hecho referencias un poco en esta línea, Elon Musk, siempre también abogado, no sé si recordáis, la famosa entrevista de fumar marihuana sobre este punto, ¿no? Elon Musk es un tecnocenizo que tiene muchísimo miedo a la inteligencia artificial y que yo creo que no tiene ni puta idea de lo que está hablando. Bueno, está OpenAI, ¿eh? No, a ver, todo apunta a que es una persona, y Javi, o sea, yo entiendo lo que dices, que parece pues, que no tiene un conocimiento específico muy fuerte, pero hay yo discrepo ahí mucho con vosotros, Pero los procesadores más potentes... Tú dale caña a esta gente. No, pero los procesadores más potentes que hay ahora mismo para procesado de datos, que son los que llevan los Tesla, hablamos de microprocesadores, ¿vale? No de un bichasco, ¿vale? Son los que llevan ellos para toda la parte de reconocimiento de situaciones y tal en tiempo real. Y Elon Musk lo que decía en la famosa entrevista ahí fumando marihuana era que al final él consideraba que el punto más jodido era efectivamente lo mismo que decía Javi, es cómo se gestiona ese dato y quién programa ese dato. No tanto que haya una máquina que luego, en base a esa periodificación algorítmica, pues toma una decisión, bla, bla, bla. Marta. Que no, venga, empezamos a cerrar. Marta, a ver. Conclusión. Porque yo creo ahí como que estás en contra de Miki y de Javi. Tú suelta ahí. Que nos odias, dínoslo. No, estoy en contra porque, o sea, es que lo de Elon Musk, además, es que entre periodistas últimamente he tenido la conversación bastante de amar o odiar a Elon Musk, que como personaje es una cosa, pero como empresario es otra. Y a mí como empresario, o sea, quiero decir, está como un cencerro y hace un montón de cosas que obviamente son muy de showman, pero yo soy un empresario al que respeto mucho por las apuestas en las que se mete. Es decir, no le puedo comparar con Mark Zuckerberg, que vive de nuestros datos. O sea, a mí las inversiones arriesgadas que hace este hombre me gustan. Y me gusta porque está intentando realmente cambiar el mundo. No. A ver, nosotros en el programa que le dedicamos le dijimos, y además yo específicamente, que yo le admiro porque nos ha devuelto los grandes desafíos.
¿vale? Sí. Hablábamos de aquella portada de Wire de me prometisteis colonias en Marte y me disteis Facebook, y yo por eso lo admiro. Eso es. Oye, Yo esa lo portada que es digo... nuestra, ¿eh? Esa portada es del MIT, efectivamente, el MIT Press, Sí, efectivamente. es del MIT, de Wire. Con Buzz Aldrin, es verdad, tienes razón, discúlpame, tienes toda la razón del mundo. Con Buzz Aldrin, efectivamente. En el 2013 creo que fue. El asunto es que lo que digo y repito es que tengo la sensación de que Elon Musk ha leído el libro de Bostrom, le ha sentado mal y va soltando una serie de gilipolleces absolutamente inconexas. Eso no tiene nada que ver con que yo lo admire profundamente desde ese punto de vista y con algo que digo yo siempre, que es que no le compro todo el pescado a todo el mundo y que normalmente la gente es muy brillante en una zona, pero eso no le da derecho a hablar de otra serie de cosas y que tú puedes, digamos, de alguna manera compartimentar lo que piensas de lo que dice la gente. O sea, yo le tengo mucho respeto a Elon Musk. Vale, bueno, ahora como conclusiones un poco del tema, yo realmente, como me preguntabas antes, si había, qué solución se estaba dando, más que una solución, porque creo que aún estamos lejos, lamentablemente, de eso. Para mí lo importante creo que es que la gente sea consciente de hasta qué punto algoritmos, modelos o como queráis llamarlo, están ya teniendo influencia en sus vidas, en cómo se informan, en si tienen una hipoteca, en las ofertas de trabajo que reciben, en si entran a un proceso de selección, porque los algoritmos de contratación también están ahí. Entonces, para mí la conclusión es que la gente sea consciente de hasta qué punto están integrados en nuestro día a día, cómo nos impactan, y esta presión es la que puede hacer que pues, las cosas vayan a mejor, porque yo no digo que se mueran los algoritmos, ni los modelos, ni nada, sino que se hagan bien, nada más. Gracias, Marta. Javi. Yo es que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marta. Rápido y preciso. Mikey. Yo también. Yo estoy de acuerdo. De hecho, yo creo que al final percibo que por donde irá es justo en eso, en una legislación que no solo veas qué hacen con tus datos y que los puedas modificar y tal, sino cómo se procesan tus datos, y ahí es donde está la clave de, pues lo que ha dicho Marta, ¿no? De cómo esos datos se procesan y para qué resultados, ¿no? Es decir, que no solo sepas dónde están y los puedas modificar, sino puedas saber cómo te han afectado. Y eso es un avance y también jodido de hacer y de explicar para las empresas, porque ni las empresas muchas veces saben cómo los usan, que eso es un punto importante. Yo, una puntualización, o sea, a mí, por ejemplo, con la parte de Elon Musk, yo estoy totalmente de acuerdo con Marta, y yo, por ejemplo, una de las iniciativas que más sigo de avances, vamos a decir, científicos o por lo menos de investigación en inteligencia artificial es toda la parte de OpenAI, y me parece que han hecho unos avances espectaculares, y yo creo que es algo que surge del miedo a rollo Skynet, como tú dices, Javi, que tiene no solamente, evidentemente, Elon Musk, sino bastante. Creo que otro de los fundadores de OpenAI era el ex CEO de Y Combinator, sí, que también estaba acojonado de la vida. Bueno, pues ese acojone y decir, ostras, voy a generar un modelo para generar una investigación que además sea abierta. Que bueno, lo último que han hecho lo han vendido a Microsoft me dejó un poco frío. Pero bueno, teóricamente es abierta para poder investigar y generar modelos y demás. Bueno, oye, a mí todos mis respetos, además, están avanzando a pulmón, porque no hay detrás un Google o no hay detrás un no sé cuánto, está Elon Musk, evidentemente, y algunos inversores, pero bueno, a mí me parece que es digno de destacar. Y yo lo único que he mencionado, y discúlpame solo por esto, es que la raíz de todo esto es errónea. O sea, quiero decir, yo no tengo la sensación de que la inteligencia artificial ahora mismo esté tan cerca de la singularidad y esté tan cerca de hacer las cosas que... Para nada. O sea, yo cuando oigo hablar a Elon Musk de inteligencia artificial, digo, vale, me parece que ha leído a Bostrom y no lo ha terminado de digerir, pero es una sensación mía particular. Eso no tiene nada que ver que con OpenAI está haciendo un montón de cosas muy interesantes. Solo por recalcarlo. Pero digamos que Musk vive en el futuro. Es decir, me refiero a que él cuando habla de terraforming y cuando habla no sé cuánto, es que está hablando como a 15, 20 años, ¿no? Claro, yo creo que se vive en el futuro y se retrotrae como que se adelanta demasiado, ¿no? Muchas veces. Aún así, el tema es eso. Y bueno, con la parte de... Perdón. No, lo que pues, un poco lo que decía Javi, que el tema no es que eso, que la gente cuando empezó toda la inteligencia artificial a pegar un petardazo hace unos años, la gente eso se imaginaba un Skynet y se imaginaba que iban a venir a alzarse contra nosotros, y la gente tiene miedo de eso está lejísimos,
la gente no es consciente de que un simple algoritmo, un modelo matemático que no se va a alzar contra nosotros, ahora mismo está teniendo muchísimo más impacto negativo en nuestras vidas que ese Skynet al que le falta un montón para llegar. Y ahí lo dejo. Totalmente. Yo por cerrar y le dejo el paso a Miki para que haga el cierre del programa. Yo, por ejemplo, a mí o sea, digamos que hemos hablado de toda la parte de Explainable AI, por la parte de explicarlo, pero sí que es cierto que yo, después de investigar bastante, he visto como que hay dos grandes modelos, ¿no? Uno que se llama la parte de modelos explicables, que son básicamente todas aquellas empresas que de alguna forma intentan desarrollar los modelos para que sean autoexplicativos y que también tienen una parte como de experiencia de usuario, la parte de yo te visualizo cómo llego a ese dato, ¿no? Pero por otro lado están las black box, que es lo que tú decías, Javi, mira, yo no pienso desvelar el tema, que claro, están teniendo otro tratamiento diferente, que es lo que contaba Marta de la auditoría. Es decir, yo voy a coger datos que que tengo una cierta certeza de lo que tendría que salir de ese algoritmo y me voy a los extremos para estresar el modelo. Y si no sale, pues hay algo que está fallando por ahí, ¿no? Y a partir de ahí ya empiezo a indagar y a profundizar, lo cual me parece interesante. Y quería decir solamente una anécdota que me parece una maravilla de Kasparov, que es la metáfora de los centauros, que yo creo me parece que estamos yendo un poco más a esa línea, ¿no? En el sentido de que ya no solamente una máquina que toma decisiones, ya no solamente es un humano, sino que la clave de todo esto es aprovechar lo que las máquinas hacen mejor, probablemente a nivel de cálculo y de velocidad y demás, y de alguna forma adelantar todo ese trabajo para que una persona con cierto criterio, con su propio sesgo, pero bueno, tome las decisiones finales, ¿no? Y está un poco ese centauro, ¿no? De humano-máquina. De hecho, mencionamos algo en el programa de Heavy Mental en el que hablamos de inteligencia artificial, creo recordar. Sí, del modelo de Kasparov, sí, totalmente. Eso es. Mike, que llegamos a la hora. Pues nada, Marta, para el próximo entrevistado, que tú no sabes quién es, o entrevistada, y nosotros tampoco, ¿cuál sería la pregunta que te gustaría dejarle a ese entrevistado @? Vale, pues yo voy a barrer para mi casa y le voy a decir cuál considera que es el peor avance tecnológico que tenemos ahora mismo. Oh, qué de puta madre. Maravilloso. El peor avance tecnológico que tenemos ahora mismo. Peor. Ok, perfecto. Pues nada, recordaros a todos que gracias por seguirnos en Light Mental. Light Mental es el formato soft de nuestro podcast Heavy Mental, que tenéis la web aquí debajo, justo debajo del player de YouTube, heavymental.es, que nos podéis encontrar como siempre en vuestras redes sociales favoritas, Mythic, Tinder y Badoo, y que estamos disponibles... Ashley Madison, por favor. Es verdad. Y Javi que está casando a Ashley Madison. Bueno, y que podéis encontrarnos en somosheavymental@gmail.com para proponernos temas para Heavy, para Light Mental o para lo que queráis. Gracias, muchísimas gracias por aguantarnos, Marta. Gracias a vosotros. Casi no habéis dicho tacos. Muy bien. La autocensura es la mejor de las censuras. Lo hemos intentado. ¡Rápido! ¡Vamos a ofender a alguien! ¡Rápido! Me encanta que ahora Marta nos diga, no, mira, es que yo quería que no dijerais tacos porque se los quería enseñar a mi madre o algo así el vídeo, ¿sabes? Porque es fan. Marta, un beso. Todo pensando un beso, en ti, Solri, te quiero. Muchas gracias, chicos. Adiós. Chao. Cuidaos mucho.